Un anuncio de trascendencia global, con urgencia palpable, desde círculos de inteligencia militar, revela que el mundo se precipita vertiginosamente hacia una nueva y alarmante carrera armamentista. Expertos en estrategia y seguridad global señalan que esta contienda posee un potencial destructivo que supera el de la Guerra Fría. La tensión creciente en el ambiente geopolítico se siente cada día más cerca, afectando incluso las noticias cotidianas. En minutos, desvelaremos cómo la actual configuración militar podría transformar Europa en un inmenso y vulnerable objetivo estratégico, y por qué sus fronteras, antes seguras, están ahora en el ojo de un turbulento huracán de poder militar y posibles confrontaciones. La escalada es una realidad innegable y siempre presente, con implicaciones directas y tangibles para la vida de cada uno. Esto no es una noticia distante o un conflicto ajeno sin repercusiones tangibles. Es una realidad geopolítica que impacta directamente su seguridad personal y familiar, la estabilidad económica global y hasta el precio de la energía. La inestabilidad global puede redefinir su vida y alterar las dinámicas internacionales antes estables. La pregunta crucial para Europa es alarmante. ¿Está realmente el continente preparado para afrontar la inminente ruleta nuclear que se le presenta con velocidad alarmante, sin garantías sólidas de defensa efectiva, ni un refugio seguro para sus ciudadanos? Scott Ritter, analista de inteligencia de prestigio internacional, exoficial de Marines de EU e inspector de armas de la ONU en Irak en los 90, ha lanzado una alerta grave y sin precedentes. Afirma que la vertiginosa escalada de tensiones militares entre Rusia y la OTAN, sumada a las recientes retiradas unilaterales estadounidenses de tratados de control de armas, impulsa al planeta hacia una carrera armamentista sin precedentes. Sus análisis y proyecciones indican que el despliegue acelerado de misiles de última generación puede alterar irreversiblemente el delicado equilibrio de fuerzas estratégicas en Europa en minutos. El presidente ruso, Vladimir Putin, había advertido explícita y reiteradamente, a través de diversos canales diplomáticos, contra el acercamiento de misiles estratégicos a las fronteras rusas, un límite inaceptable. Subrayó la convicción de Moscú de que la era de las concesiones unilaterales había terminado, marcando un cambio de paradigma irreversible en su política de seguridad. No obstante, estas advertencias, que buscaban evitar una escalada directa, fueron categóricamente desestimadas por Washington y Bruselas. Un error estratégico con consecuencias potencialmente nefastas para la estabilidad global. Rusia, en un movimiento contundente y estratégico, ha respondido desplegando el avanzado sistema de misiles Oreshnik en territorio bielorruso, cerca de las fronteras occidentales de Europa, representando una amenaza inminente. Scott Ritter sostiene que el Oreshnik es un arma de capacidad devastadora e inigualable. Según sus proyecciones, con ojivas convencionales de alta potencia, podría borrar una ciudad industrial como Düsseldorf o neutralizar la base aérea de la OTAN en Ramstein, Alemania, en 10 minutos de vuelo. El escenario más sombrío, que preocupa a analistas, incluye la posibilidad de dejar vastas zonas densamente pobladas de Europa en ruinas radiactivas en 15 minutos, si se emplearan ojivas nucleares MIRV. Ritter especifica que el Oreshnik puede apuntar a principales centros neurálgicos y capitales de Europa, incluyendo Bruselas, Varsovia, Berlín o Londres, lo que subraya su alcance estratégico como cambio de juego en la disuasión militar global. Mientras esta preocupante situación geopolítica se desarrolla con rapidez, Estados Unidos ha anunciado planes de desplegar nuevos misiles de largo alcance y alta precisión en Alemania el próximo año, lo que intensificará aún más la tensión. Recientemente, se registró un ataque confirmado contra las fuerzas nucleares rusas, añadiendo imprevisibilidad al volátil panorama. Además, se informó del despliegue de bombas aéreas nucleares tácticas B-6112 por EU en el Reino Unido. Ritter advierte que la base de estas bombas podría ser destruida por un misil Oreshnik en 15 minutos.
exponiendo una vulnerabilidad crítica. Fuentes rusas, citadas por Ritter, sostienen que una batería de solo 3 Oreshniks puede lanzar 108 submuniciones, generando un impacto comparable a una explosión nuclear controlada sin ojivas atómicas. Estas afirmaciones de Scott Ritter se atribuyen a su vasta experiencia como analista de inteligencia militar y a datos reales verificables, además de fuentes rusas para detalles del Oreshnik. Todo esto configura un panorama de extrema urgencia y gravedad, donde la retórica belicista y los despliegues militares están al límite de la confrontación abierta. Scott Ritter mantiene una postura firme al afirmar que el delicado equilibrio de poder global ha cambiado irreversiblemente. No es un ajuste temporal, sino una transformación fundamental de la seguridad internacional. Critica severamente el enfoque de Washington como una ilusión confortable y peligrosamente irresponsable que ignora riesgos. Ritter sostiene que la política exterior de EEUU parece basarse más en intereses personales y relaciones públicas que en una estrategia geopolítica coherente y a largo plazo que considere implicaciones globales. En contraste con la perspectiva occidental, el despliegue del Oreshnik es interpretado por Ritter como una señal política y militar deliberada de Rusia, calculada para paralizar la voluntad política de sus oponentes sin recurrir a ojivas nucleares. Esta estrategia busca una disuasión basada en una intimidación creíble. El presidente Putin, según Ritter, actúa con una visión estratégica para mejorar la calidad de vida de los rusos, tomando decisiones con información detallada para anticipar movimientos internacionales. La actual administración estadounidense, en la visión crítica de Ritter, busca una diplomacia imposible, una quimera irrealizable, manteniendo una política exterior que es una vergüenza y descrédito para el prestigio global de EU. La retirada unilateral de EU del Tratado INF es calificada por Ritter como una de las decisiones más insensatas y peligrosas de las últimas décadas, desestabilizando gravemente la arquitectura de seguridad global. Paralelamente, EEPU ha impuesto sanciones secundarias a India por adquirir petróleo ruso, una medida controvertida y criticada como extralimitación. Mientras, la OTAN y países europeos desestiman las advertencias rusas sobre la escalada, percibiendo la disuasión nuclear rusa como mero chantaje político. Ritter los describe como actores geopolíticos sin influencia real sobre Washington, en una posición de subordinación donde pagan el doble y carecen de instinto de autoconservación, ignorando las implicaciones catastróficas para sus poblaciones. El panorama geopolítico se tensa con la inminente expiración del tratado START-3 en febrero próximo, que eliminará el límite de 1.550 ojivas nucleares desplegadas por las grandes potencias. Esta eliminación podría permitir a EU aumentar su arsenal a 4.000 o 5.000 unidades, provocando una respuesta simétrica de Moscú, lo que arrastraría a una situación similar a la Guerra Fría, con 20.000 a 30.000 ojivas estratégicas activas por lado. Esto significa una escalada sin precedentes en la capacidad destructiva global, incrementando exponencialmente el riesgo latente de un conflicto nuclear catastrófico, un escenario que se creía superado. El despliegue del Oreshnik es más que una adición militar. Es, según analistas, un punto de inflexión estratégico que altera la lógica de la disuasión nuclear. Su velocidad supersónica y maniobrabilidad hacen su intercepción prácticamente imposible con las tecnologías actuales. Se ha documentado la presencia de submarinos estadounidenses clase Ohio con misiles balísticos intercontinentales cerca de costas rusas. Rusia respondió poniendo en servicio el submarino nuclear estratégico Knyaz Pocharsky en un mensaje de paridad nuclear y capacidad de respuesta inquebrantable. Europa se enfrenta a una ruleta nuclear sin opciones de defensa probadas o sistemas antimisiles eficaces si Rusia despliega 10 regimientos de Oreshniks. La política de sanciones secundarias de EU a países soberanos como India por adquirir petróleo ruso es injerencia inaceptable. Esto no solo aísla a EU,
sino que erosiona su influencia y credibilidad, empujando a aliados y naciones emergentes a buscar alternativas y nuevas alianzas en bloques multipolares como los BRICS, India, China, Brasil, reconfigurando el orden mundial. La OTAN es vista cada vez más como una vertical unilateral, donde EEU dicta condiciones sin consenso real. El Oreshnik es una poderosa declaración militar y política de Rusia, una respuesta a la desestimación de Washington y Bruselas de sus advertencias. Mientras medios occidentales han recibido las advertencias rusas con burla y escepticismo, interpretando la disuasión nuclear como chantaje, Scott Ritter ofrece una perspectiva más realista y sombría. Él duda que el sistema estadounidense Dark Eagle motive a Rusia a abandonar el desarrollo del Oreshnik, dada la desconfianza histórica y experiencias pasadas. El escepticismo de Ritter se fundamenta en la amarga experiencia rusa con el Tratado INF, que debilitó su defensa y afectó ciudades industriales. Rusia recuerda la táctica negociadora estadounidense de prometer discusiones de seguridad para luego ignorarlas, como en 2008-2009, con la defensa antimisiles en Europa del Este. Esta desconfianza complica cualquier intento de diálogo futuro, manteniendo las tensiones en un punto crítico. La persistencia de estas tensiones es una realidad ineludible. Ritter sugiere que las conversaciones de control de armas son la única solución pragmática para desescalar, como los acuerdos de la Guerra Fría. Pero para que Occidente busque limitaciones mutuas, debe sentir la amenaza real y directa. Trágicamente, los mecanismos diplomáticos para reducir esta amenaza son casi inexistentes o deteriorados, lo que agrava la incertidumbre y el riesgo de un error de cálculo global. La disposición del pueblo ruso a defender su país contrasta con la baja voluntad de defensa en Europa, solo 16% de alemanes. La política estadounidense de sanciones económicas por compra de armamento o petróleo ruso es contraproducente. En lugar de aislar a Rusia, fomenta alternativas económicas y el fortalecimiento de lazos comerciales y militares entre India, China y Brasil, creando un nuevo orden multipolar que desafía la hegemonía occidental. Para monitorear la evolución de esta crisis global, preste especial atención a cualquier nueva declaración o intento de diálogo sobre la renovación o creación de tratados de control de armas entre potencias nucleares. Observe de cerca los movimientos y despliegues de misiles de largo alcance en Europa, OTAN-Rusia, indicadores clave de escalada o desescalada. Monitoree las reacciones de naciones clave como India y China ante presiones de EU, ya que sus acciones definirán la trayectoria del equilibrio de poder global. El mundo está en un punto de inflexión crucial. Los próximos meses, sin lugar a dudas, serán decisivos y moldearán el futuro geopolítico de nuestra era, marcando un antes y un después. Las repercusiones se sentirán globalmente.